Buenos días, bienvenidos al vídeo número 8 de la experiencia paso a paso del kit MILAB Nano en kit de Ciencia Electrónica y Tecnología. El tema de hoy es transistor BJT. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: dos pilas 2A, portapilas 2A, jumpers, diodo LED, transistor NPN y transistor PNP. Del transistor PNP y el transistor NPN. Luego, vamos a identificar el PNP, el emisor ingresa, y el NPN, el emisor, tiene una flecha que está saliendo. Luego una resistencia de 220, resistencia de 1 kilo ohm, resistencia de 1 kilo ohm y un potenciómetro. También es necesario un limpiatipo para poder fijar los elementos. Bien, guardamos los demás dispositivos del kit MILAB Nano. Bien, vamos a empezar con el primer circuito. Para eso nos guiamos de la hoja de trabajo, donde tenemos nuestro circuito esquemático y nuestro circuito pictórico. Nos guiamos de nuestro circuito esquemático, ya que el pictórico, aunque también nos podemos guiar de ambos, el esquemático y el pictórico. ¿Okay? Entonces vamos con el pictórico. Primero colocamos las baterías dentro del portapilas 2A. Luego colocamos el potenciómetro en la mesa de trabajo, luego la resistencia de 220, luego el diodo LED, luego el colector, que sería el transistor NPN, este de aquí. Luego también conectamos, eran dos diodos LEDs. En el circuito nos pide una resistencia 2, utilizan una de 220, pero nosotros podemos utilizar una resistencia de aproximadamente 100 ohmios. Conectamos el diodo LED, pegamos la resistencia, en este caso de 100 ohmios. Aquí podemos variar de acuerdo a cómo está el funcionamiento. Luego realizamos las conexiones. El negativo no alcanza, no llega, cambiamos de cable. Luego vamos a colocar un azul. El emisor conectado, llegó. El emisor conectado a tierra y al pin del potenciómetro. Luego el diodo LED conectado al colector del transistor, la resistencia al terminal ánodo del diodo LED y el otro terminal de la resistencia conectado al otro terminal del potenciómetro, y este a su vez conectado al positivo. Luego el pin central del potenciómetro conectado a la resistencia, luego resistencia conectado al diodo LED, al ánodo, y finalmente el cátodo del diodo LED a la base del transistor. En este caso no prende el diodo LED, ninguno de los casos. Puede ser porque no hay corriente o porque falta conectar al circuito. Hacemos las pruebas y es posible que sea por algún conector o jumper. Este me parece que tiene buena conexión, entonces realizamos la conexión. Vamos a mover la perilla y al parecer hay otro cable en el cual no hay conexión. Emisor, correcto, quizás aquí, esto ok. Bien, como podemos observar, hay una pequeña luz. Eso debido a que no está bien conectado el circuito. La luz verde está más tenue y esa luz lo podemos configurar moviendo la perilla de nuestro de nuestro potenciómetro. Estamos haciendo un divisor de voltaje para que el voltaje en la base, entonces vamos a poder observar cómo a medida que nosotros giramos el potenciómetro va a ir incrementando la luz tanto del diodo que está en el colector. Esta corriente es más grande que la corriente que pasa por el diodo LED que está en la base. A medida que aumentamos el voltaje en la base,
emisor, aquí va aumentando la intensidad de corriente. Podemos ver que la corriente es más grande en este punto, en el colector, y que en la base. Con esta pequeña corriente podemos controlar esta mayor cantidad de corriente que está en el colector. También podemos cambiar la resistencia. Tenemos nuestra resistencia de 1K, entonces podemos cambiar aquí. En este caso la resistencia consume mayor energía, por lo tanto la luz va a ser más tenue. Pero si nuestra resistencia es de 100 ohmios, la resistencia consume poco y la mayor energía se va en el diodo LED amarillo. Pero como se sabe, la intensidad luminosa en el diodo LED de la base es mucho menor que en el colector, debido a la forma como trabaja un transistor, ¿no? Que controla una corriente menor, que es de menor tamaño en la base, a una corriente mayor que va desde el colector hacia el emisor. Bien, esta sería la prueba para la primera parte del circuito. Las actividades y las prácticas se hacen en la hoja de trabajo. A continuación vamos a hacer el mismo circuito, pero para nuestro transistor PNP. Para eso nos guiamos de nuestro circuito, que puede ser el circuito esquemático o el circuito pictórico. En mi caso me guiaré del circuito pictórico. Nota, es importante tener en cuenta que algunos cables van a estar quizás dañados, ¿no? Tener en consideración. Bien, para este circuito tiene la misma configuración, pero la diferencia es que nuestro transistor va a cambiar. En este caso va a ser el transistor PNP. Entonces retiramos este transistor y colocamos nuestro transistor PNP. Luego colocamos estos circuitos como nos indica en nuestra imagen, o nuestro circuito pictórico, nuestro diagrama pictórico, y conectamos el emisor, aunque sería el emisor va conectado al positivo. Entonces el positivo va a ir conectado al emisor, correcto, al emisor. La base conectado al diodo LED. Tenemos el potenciómetro, correcto, sigue la resistencia, conectamos, sigue el diodo LED conectado. Luego esto va a la base. Entonces la base nos indica que es esto, que es estos pines. El colector va conectado a la resistencia. En este caso nos dice resistencia 2, que puede ser de 220, en este caso de 100 ohmios. Y finalmente al diodo LED, y el diodo LED va conectado a negativo. Como está un poco alejado, movemos los componentes un poco más cerca, correcto. Ya está. Entonces ahora tenemos que analizar el circuito. El circuito tiene que encender. Entonces observamos las conexiones, vemos que todo está ok, pero recordemos que el diodo LED que está en la base del transistor tiene que estar conectado en la polaridad correcta. En este caso nosotros tenemos el diodo LED, al momento que pasa la corriente va a fluir hacia el ánodo, entonces por tanto el diodo LED tiene que estar conectado de esta manera. La resistencia no tiene polaridad, por tanto no va a ver, correcto. Y vamos a proceder a girar la perilla para observar qué ocurre. No enciende el diodo LED. Podemos ver varios puntos donde puede fallar el circuito. A ver, 220, la resistencia, positivo. Este es el emisor conectado a algo más. Había una falla en el cable azul. Aquí no hay nada de corriente tanto en la base como en el colector.
pero a medida que variamos el divisor de voltaje, el voltaje en la base emisor, entonces empezamos a ver la luz del LED verde que está en la base y de la luz del LED amarillo que está, o anaranjado, que está en el colector. Como podemos ver, la corriente que pasa a través de la base es mucho menor que la corriente que está en el colector. Ahora vamos a bajar el voltaje y vemos como la corriente es mayor en el colector y la corriente es menor en la base. Entonces, cuando no hay nada de luz, decimos que el transistor está en corte. Cuando el transistor está amplificando la señal, decimos que está en activo. Y cuando ya el voltaje es muy elevado, decimos que el transistor está en corte, o que está, en saturación. Bien, este sería el último circuito para el tema de transistor BJT, que es el elemento básico y fundamental de la electrónica. Sería todo por este vídeo. Muchas gracias por su atención y sigan disfrutando del kit MILAB Nano.